Algo sósimo, escandaloso, el tema que de tu autoría precisamente nos presentas el día de hoy como un caso precisamente de corrupción en el poder eh, judicial, en el caso de esta magistrada García González. Cuéntanos los detalles, cómo está el tema y cuáles son sus implicaciones. Así es, José Reyes, pues sí, en efecto, se trata de un caso de la magistrada Amanda Roberta García González. Ella es magistrada federal del 17º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, donde pues al mismo tiempo ella aparece como tesorera de una empresa agropecuaria que supuestamente ha sido utilizada para defraudar, como ya bien comentabas, al menos a 11 personas por casi 70 millones de pesos. Y sí, resulta que el encargado de captar estos recursos de manera sistemática, porque pues lo hizo con uno, luego lo hizo con otro, con otros, hasta al menos de lo que nosotros hemos dado cuenta son 11 personas, pero podría haber más. Pues crece el escándalo en el Poder Judicial. Magistrada ligada a García Luna es tesorera en una empresa agropecuaria y esta es acusada por fraude de alrededor de 70 millones de pesos. Amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal del Corsario Político MX. Agradezco que estén sintonizando este nuevo video el día de hoy, 2 de mayo del 2023. Agradezco que estén viendo esta noticia. Miren, vamos a ella. Para que estemos enterados de estos actos de corrupción, sello que están imperando el día de hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al llegar la nueva presidenta Norma Piña y cuya incapacidad para afrontarlos, pues crece el descontento de la sociedad por no combatirlos. Vámonos a esto que publica Contralínea en su periodismo de investigación. Mire, magistrada García González en empresa acusada de fraude por 70 millones de pesos. ¿Qué dice el artículo? Amanda Roberta García González, magistrada federal del 17º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, es tesorera de una empresa agropecuaria que supuestamente ha sido utilizada para defraudar al menos a 11 personas por casi 70 millones de pesos. El encargado de captar recursos que según denuncias son estafados a inversionistas es Alberto Limón Lazón González, quien funge como secretario del mismo tribunal y se presenta como familiar de la magistrada. Al mismo tiempo es socio y presidente del Consejo de Administración de la empresa agropecuaria. La juzgadora fue quien el 21 de febrero pasado votó junto con sus pares del tribunal el desbloqueo de las cuentas de Linda Cristina Pereira Gálvez, esposa de Genaro García Luna, quien ese mismo día era encontrado culpable de narcotráfico en Estados Unidos. Miren, en la corporación Rancho San José, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, es el nombre de la unidad económica acusada de presuntamente participar en esos fraudes. Está asentada en 23 hectáreas del poblado y municipio Doctor Mora en Guanajuato. Se dedica formalmente a la cosecha de hortalizas y vegetales de exportación hacia los Estados Unidos, como indican documentos del registro público de la propiedad de ese estado. Demandas penales y mercantiles dan cuenta de al menos 11 personas defraudadas por alrededor de 70 millones de pesos, de acuerdo con dos sistemas de bases de datos de información legal y judicial consultados por Contralínea. Al monto se deben sumar los intereses ordinarios y moratorios que ha generado los incumplimientos del pago. Según la información documental recabada, las personas defraudadas habían entregado a Limón Lazón González cantidades que van desde los 460,000 a los 22 millones de pesos entre los años 2017 y 2022. Un documento del Registro Público de Comercio de San José Iturbide, Guanajuato, da cuenta de la estructura de la empresa utilizada en los supuestos fraudes.
fechado el 8 de octubre del 2018, consigna la realización el 27 de julio de ese año de una asamblea ordinaria y otra extraordinaria para actualizar la representación de Corporación Rancho de San José. Los integrantes del Consejo de Administración, según el instrumento, son Alberto Limón Lazón González como presidente, José Ramón Martínez Cepeda secretario y Julio Ricao Garza tesorero, mientras los del Consejo de Vigilancia, Alejandra González Fernández figura como presidenta, Roberto Limón Lazón Roldán como secretario y Amanda Roberta García González, la ministra, como tesorera. Miren, es decir, la jefa de Limón Lazón González en el 17º Tribunal Colegiado en materia administrativa y al tiempo su familiar, la magistrada García González, es la encargada de vigilar y administrar los recursos que ingresan al corporativo Rancho San José. Todas las personas que se dicen estafadas celebraron contratos para invertir en empresa agropecuaria a cambio de recibir rendimientos mensuales de entre el 5 y el 9% más tasas de hasta el 10% en caso de moratoria. Pues es una investigación que está relevando esta suciedad. De hecho, más adelante ya explican el modus operandi de este caso. Pero no solamente las irregularidades de este caso, sino también las irregularidades que ha cometido en toda su carrera judicial la ministra. Habla de lo que es el caso de García Luna, cómo se liberaron las cuentas a la esposa, pero también de otros casos en que se han suscitado en la Ciudad de México. Les voy a poner un video de la investigación que realiza Sósimo Camacho para que ustedes tengan ya un panorama mucho más clarificante, ¿no?, sobre estos acontecimientos. Amigos y amigas, espero que les haya gustado esta nota y yo me despido y nos vemos con otro video más adelante. Si les gustó, denle like, suscríbanse y acuérdense de darle un clic a la campanita para que no se pierdan de más notificaciones. Por lo pronto me despido y nos vemos pronto. Hasta luego. Así es, José Reyes, pues sí, en efecto, se trata de un caso de la magistrada Amanda Roberta García González. Ella es magistrada federal del 17º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, donde pues al mismo tiempo ella aparece como tesorera de una empresa agropecuaria que supuestamente ha sido utilizada para defraudar, como ya bien comentabas, al menos a 11 personas por casi 70 millones de pesos. Y sí, resulta que el encargado de captar estos recursos de manera sistemática, porque pues lo hizo con uno, luego lo hizo con otro, con otros, hasta al menos de lo que nosotros hemos dado cuenta son 11 personas, pero podría haber más. El encargado precisamente ha sido Alberto Limón Lazón González, quien funge como secretario del mismo tribunal y se presenta como familiar de la propia magistrada. Al mismo tiempo, decíamos, él es socio y presidente del Consejo de Administración de la empresa agropecuaria. Esta juzgadora, hay que recordar este dato también, José Reyes, que por supuesto tiene interés público, interés periodístico, fue quien el 21 de febrero pasado votó junto con sus pares del tribunal Rolando González Licona y Eduardo Baltasar Robles, el desbloqueo de las cuentas de Linda Cristina Pereira Gálvez, esposa de Genaro García Luna, quien además ese mismo día era encontrado culpable de narcotráfico allá en Estados Unidos. En términos generales, José Reyes, pues es la investigación que hemos podido realizar en estos días y que es decir que se buscó antes de publicar, semanas antes de publicar, a la propia magistrada y también al propio secretario, y señalar, José Reyes, que de la magistrada no se obtuvo respuesta alguna. Las gestiones se hicieron ante la Dirección de Información de la Dirección General de Comunicación Social del propio Consejo de la Judicatura, y también señalar que fue el propio secretario, Alberto Limón Lazón González, quien fijó día, hora y lugar para la entrevista en la que pudiera aclararnos sobre lo que aquí se está señalando. Él, sin embargo, no llegó a la cita, solamente llegó la directora de información. En ese momento
Ahí la directora de información le estuvo mandando mensajes y llamando también a Alberto Limón Lazón González, quien no respondió, y señalar, José Reyes, que al día siguiente tuvimos una conversación con Limón muy breve por teléfono en la que se le exponía lo que se publicaría, pero él declinó hacer cualquier tipo de declaración por medio de teléfono, entrevista telefónica, y se le ofreció que, por supuesto, en cuanto él considerara él o la propia magistrada hablar sobre este tema, nosotros estamos, como desde el primer momento, pues atentos a lo que ellos puedan comentar, a lo que puedan ellos decir. Así es, Sósimo, de acuerdo con lo que nos has entregado esta semana, Sósimo, se trata pues de un fraude en redondo, en donde participan al menos 2 elementos identificados y a quienes, como bien lo señalas, se pidió su opinión sin que hasta el momento hayan tenido pues la cortesía de comunicarse con este medio de comunicación para aclarar lo que a su dicho convenga, considerando que Contralínea, antes de publicar una nota de esta importancia, siempre la confronta con las personas que supuestamente están involucradas en determinados delitos. Cuéntanos dónde ocurrió o cómo es el modus operandi. Dices que se trata de un rancho. ¿Dónde está ubicado y cómo funcionan? ¿Quiénes son a los defraudados? En este caso, Sósimo. Sí, se llama precisamente Corporación Rancho San José, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. Ese es el nombre de esta unidad económica, que es la acusada, ya, como decíamos, en denuncias penales y también de carácter mercantil, de presuntamente participar en los fraudes. Está asentada en 23 hectáreas del poblado y municipio Doctor Mora, en Guanajuato. Se dedica de manera formal a la cosecha de hortalizas y vegetales de exportación hacia Estados Unidos y también a otra serie de actividades de carácter agropecuario, como indican documentos del propio registro público de la propiedad del Estado a los que Contralínea tuvo acceso, José Reyes. Así es, señalas que en las demandas penales y mercantiles dan cuenta de al menos 11 personas que fueron defraudadas por alrededor de 70 millones de pesos. De acuerdo con los datos, el sistema de base de datos de información legal y judicial consultados por Contralínea, a ese monto se deben sumar los intereses ordinarios y moratorios que han generado los incumplimientos de pago. Si ustedes consultan nuestra página de internet de Contralínea, pueden consultar cómo aparece el certificado de inscripción con historial registral de esta empresa, de la que es la Corporación Rancho San José, Sociedad de Producción Rural de Capital Variable, con folio mercantil 860 y un domicilio social en Doctor Mora, Guanajuato. Es decir, este documento es clave porque confirma pues y demuestra cómo está esta empresa legalmente constituida, pero desgraciadamente se dedica a no precisamente al objeto social para la cual fue constituida, sino que ha desviado precisamente su objeto social para defraudar a incautos, a quienes ha estafado con 70 millones de pesos. De acuerdo con la información documental recabada por Sósimo Camacho, las personas defraudadas habrían entregado a Limón Lazón González cantidades que van de los 460,000 a los 22,000 millones a los 22 millones de pesos entre 2017 y 2022. ¿Qué otras pruebas tenemos, Sósimo, para poder señalar todas estas irregularidades y la probabilidad o la supuesta comisión del delito de fraude? Así es, José Reyes. Bueno, pues iremos mostrando aquí algunos documentos. Recordar que precisamente Contralínea hizo una búsqueda en 2 sistemas de bases de datos de información legal que incluso están en el mercado de manera pública. Cualquier persona puede también contactarlos a ellos para hacer este tipo de búsquedas. Son datos de información legal y judicial que fueron consultados por Contralínea y también se obtuvo información
acudiendo a los propios lugares, sitios donde están emplazadas estas demandas. Y sí, José Reyes, bueno, pues hay un documento del Registro Público de Comercio de San José Iturbide, Guanajuato, del cual también, por supuesto, Contralínea tiene copia, y del cual también lo estaremos mostrando en la propia pantalla. Y claro que ustedes pueden ingresar a www.contralinea.com.mx para consultarlo también de manera pues clara, con detenimiento. Ahí se da cuenta de la estructura de la empresa utilizada en estos supuestos fraudes. Este documento está fechado el 8 de octubre de 2018, donde se está consignando la realización el 27 de julio de ese año de una asamblea de carácter ordinario y otra de carácter extraordinario para actualizar la representación de esta Corporación Rancho San José. Los integrantes que aparecen del Consejo de Administración, según este instrumento oficial, son Alberto Limón Lazón González como presidente, y quien hay que recordar es el secretario en el 17 Tribunal donde también es magistrada Amanda Roberta García González. Aparece también José Ramón Martínez Cepeda, secretario, y Julio Ricaud Garza, tesorero. Mientras, los integrantes del Consejo de Vigilancia son Alejandra González Fernández, presidenta, Roberto Limón Lazón Roldán, secretario, y Amanda Roberta García González, tesorera. Es precisamente donde aparece también el nombre de la magistrada. Es decir, la jefa de Limón Lazón González en el 17º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa es Amanda Roberta García González, pero al mismo tiempo, a quien presenta como su familiar, es la encargada de vigilar y administrar los recursos que ingresan al corporativo Rancho San José. Es decir, sería la encargada de revisar que lo que ingresa a este rancho pues se pudiera invertir precisamente o para los fines que tiene la propia unidad económica y para también los fines que se acordó con los inversionistas. Esa sería esta responsabilidad de quien está a cargo de la cartera de tesorera o de tesorería de este Consejo de Vigilancia en el corporativo Rancho San José. Otra